Pues el día de ayer hicimos algo que estaba prefigurado en un comentario que hicimos la semana pasada sobre la continuación de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, creo yo que en términos por lo menos ideológicos, se está peleando hoy en día entre el fascismo y la democracia. La democracia puede tener muchos aspectos, puede haber democracias liberales, democracias de derecha o la socialdemocracia a la que yo me adscribo, como bien lo saben quienes me siguen, pero es democracia y tiene ciertas reglas y ha servido para que la gente que vive bajo democracia viva mejor. Esto no es discutible, no es negable. Entonces, ante la reorganización de las ultraderechas alrededor de una serie de elementos básicos que se llama la neorreacción o ilustración oscura, pues ponerle un nombre, también se llama la alt-right, el tecnofascismo, el tecnofeudalismo, bla, bla, bla. La idea es acabar con la democracia, tener un tirano, que ese tirano mande, que se acaben los derechos de las minorías, que se acaben los derechos humanos, que se acaben las leyes que nos damos a través de procedimientos democráticos, eligiendo a representantes que luego hagan las leyes. Pues no, mejor las leyes que las haga un dictador, que sería presidente y director general de la empresa, no sé, México Sociedad Anónima o Brasil Limitada o United States Incorporated, ¿no? Es decir, que convertirnos en empresas con un CEO, con un presidente y director general que pueda hacer lo que se le dé la gana, incluso, por supuesto, restableciendo la esclavitud y reinstaurando el racismo con bases, ellos creen, científicas, que no las hay, por supuesto, cuando lo analizas no las hay. Entonces, yo creo que esto es muy grave, sobre todo para los más jóvenes. Y los más jóvenes son los que menos interesados están en lo que está pasando en el mundo político, o bien están cayendo en el truco populista de una derecha que les dice: tus problemas tienen un origen muy sencillo y yo te lo puedo resolver, vota por mí. Cuando en realidad lo que quieren no es resolver los problemas de los jóvenes, sobre todo los jóvenes económicamente más marginados o con más problemas, sino lo que quieren es alcanzar el poder para instaurar su pequeña dictadura fascista. Eso es lo que tratamos un poco de contar en el video de El fascismo regresa con nueva cara, la Segunda Guerra Mundial sigue, porque estamos luchando contra los mismos contra los que se luchó entre septiembre de 1939 y agosto de 1945.